segundo encuentro que tenemos en torno a lo que hemos venido meditando, esclavos o libres, a partir de el llamado que nos hace el Señor en Deuteronomio. Y también, a la luz de todo lo que hemos venido, ha sido todas estas corrientes de pensamiento, ideologías que vivimos en nuestro tiempo. Vamos entonces a orar para que demos lugar así a la presentación que hoy nos traen nuestros hermanos Gerardo y Reinaldo. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad, el espacio que nos abre, Señor, para poder venir y acercarnos a tu palabra y así, Señor, ser instruidos en ella. Danos luz, permítenos discernir los tiempos en los que vivimos a la luz de tu palabra y entender qué es nuestra responsabilidad y tarea. Y a cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos vaya iluminando para saber de qué forma tenemos que ir haciendo ajustes en nuestro peregrinar, en nuestra vida. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén, Señor. Amén. Gerardo. Buenos días. Buenos días. Esperemos que nos acompañen algunos hermanos más en unos instantes, pero arranquemos ya. Y quiero invitarles a que hagamos lectura juntos de este pasaje de Deuteronomio con el ánimo de entrar, digamos, como en materia. Deuteronomio capítulo 4, del versículo 1, y voy a leer hasta el 40. En el 40 termina en lo que es el primer discurso que presenta Moisés en su libro. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que él os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Guardad, pues, vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra,
figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Escúcheme la pregunta. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Largo pasaje, pero creo que bien vale la pena mirarlo o leerlo, escucharlo a efecto de tener un panorama general, digamos, de la exposición que ha de hacer Moisés al pueblo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está recogiendo la historia, una historia de la cual varios de ellos tienen mucha conciencia, porque eran ya muchachos de 10 años, muchachos de 11 años, muchachos de 12 años, probablemente muchachos de 18 años, y unos ya un poco mayorcitos, que eran Josué y Caleb, que sí lograron llegar hasta el final de esa etapa, e incluso lograron entrar a Canaán. Les cuenta esa historia
Moisés le recuerda esa historia, alguno hablaría, le retrotrae esas cosas, vuelve y lo coloca como en primer plano. Y a la luz de todo ese cúmulo de experiencias, él quiere recordarles cómo Dios ha estado con ellos. O sea, Dios no ha estado lejos de ellos. Y aquí hay un aspecto que vale siempre la pena tener en mente, y es que si bien Dios les ha colocado 40 años en el desierto, por efecto de su desobediencia, son 40 años de compañía de Dios, son 40 años de un Dios bendiciéndolo, son 40 años de un Dios haciendo presencia en la noche, ¿cierto? Con fuego, algo que les ilumina, y en el día haciendo presencia con una sombra, y en cada mañana, desde muy temprano, dándoles maná, todos los días preservando su calzado y su vestido, todo el tiempo proveyéndoles agua, ¿cierto? Todo el tiempo pendiente de que tuvieran lo necesario a efecto de que pudiesen ellos sobrevivir en una larga travesía que no era tan larga, era larga en tiempo, pero era corta realmente en lo que tiene que ver con el trecho. Era fácil, digamos, en condiciones normales pasar de un lado al otro, pero su desobediencia les hizo, por así decirlo, dar vueltas por el desierto. Y les dice, ningún Dios, el pasaje dice, ningún Dios, ningún pueblo puede decir lo que ustedes sí pueden decir. Y es que Dios vino y se encontró con ustedes. Es que Dios vino y les habló a ustedes. Es que Dios vino y desde fuego, con palabras muy fuertes, les habló a ustedes. Que ustedes lo vieron. Ustedes vieron, otro pasaje mencionará, cómo la montaña humeaba, al punto que alguien llegue y dice, eso parecía un volcán. Dice, ese Dios ha mostrado su poder. No hay ningún Dios, ningún pueblo puede decir que Dios vino de esa manera y que además les entregó una legislación tan, voy a decirlo así, tan desarrollada desde el punto de vista del punto donde estaba la civilización en ese entonces, tan desarrollada que a quien escuchaba apenas anoche decir, ya no recuerdo a quién, en las últimas horas, decir, es que todos los grandes principios de la humanidad han nacido realmente en la Biblia, y el mundo en su mayoría, digámoslo así, depende de sus conceptos, su concepción, su cosmovisión, depende de lo que se ha aprendido de la Biblia. Eso es lo que se llama lo judeocristiano. Esto es aquello que tiene origen en el pueblo judío y que luego va a llegar hasta el cristianismo. Ha impregnado al mundo de tal manera y le ha dado conceptos tan elevados como ningún otro pueblo, Me encanta recordar, ¿cierto?, que las mismas Naciones Unidas en su lema, las mismas Naciones Unidas en su gran razón de ser, lo que aparece es un pasaje de la Biblia que dice, ya ustedes no van a coger las armas y las van a fundir para hacer herramientas, ¿cierto? Es ese concepto, dice, no puede haber guerra, vamos a trabajar. Ese concepto es bíblico y hace parte del frontispicio, digamos así, de la fachada de Naciones Unidas. Es decir, y Naciones Unidas, recordarán ustedes que es una institución para el mundo entero, ¿cierto? Para el mundo entero, nacido hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Con esto, entonces, digamos que quisiera enfatizar, y no lo logro tanto como Moisés, porque Moisés es bastante elocuente, enfatizar esa presencia de Dios entre un pueblo que Él ha decidido elegir, que Él ha seleccionado, y que al elegir por allá un Abraham, elige toda una descendencia, y por ese compromiso de Dios con ellos, por ese compromiso todavía estas personas que probablemente ya están a 600 o 700, alguien podría decir quizá 800 años desde Abraham, todavía siguen gozando del privilegio de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Va cada vez a conformar más y más un pueblo al estilo, digámoslo así, a la forma de Dios, con el ánimo de que haya testimonio de Él. Y cuando se dice testimonio aquí sí que es pesada esa expresión, porque es lo que ustedes han visto, lo que ustedes han oído,
En el Nuevo Testamento va a decir incluso lo que ustedes han palpado, ¿cierto? Lo que ustedes han palpado. Eso es de lo que ustedes van a hablar. No es imaginería, no es el mito, sino es la realidad de un Dios que hace presencia en un pueblo. Y particularmente, entonces, y tenemos que hablar así muy particularmente en el pueblo de Israel, particularmente en este momento, cuando apenas está en embrión, digamos, está generando y va a aparecer una nación. Hasta allí son más o menos una horda de un montón de personas que apenas están recibiendo una legislación para conformar realmente una nación y un estado. Pero a este llamado de Dios que se resume en decir obedezca mis mandamientos, va a aparecer la iniciativa humana, el sentir humano. Dios dice eso, pero ¿y qué digo yo? ¿Cierto? Dios dice eso, Dios plantea eso, pero ¿qué digo yo? Y muy temprano, como tan temprano como los capítulos, quizá alguien ahorita lo recuerda, yo ahorita no lo recuerdo, probablemente es el capítulo 24 por allá de Éxodo, ya va a aparecer que dice alguien, Moisés se ha demorado, Moisés no ha regresado. ¿Por qué no nos hacemos nosotros a la usanza de Egipto, nos hacemos un becerro de oro, todas las muchachas, todas las mujeres, pasen todo el oro y hagamos esto? Y esa es nuestra iniciativa. Parece que hay algo aquí, nosotros vamos a resolverlo y vamos a hacer nuestro propio Dios y vamos a adorar. Pero es que no han pasado siglos, son unos pocos días y ya el pueblo está diciendo, no, esto aquí está como enredado, esto como que Dios se me ha escondido, y entonces vamos nosotros a hacer nuestro propio Dios. Eso es lo que va a provocar unas horas más tarde la tremenda ira de Moisés, al punto que llegó a destruir las tablas de piedra que el Señor le había dado. Entonces viene la iniciativa humana, esa intención humana de hacer lo que cree que debe hacer y se olvida del mandamiento. Y va entonces van a aparecer los problemas, pero espero no adelantarme mucho. Estábamos por acá. Hasta donde habíamos revisado la semana anterior, habíamos mencionado, el hombre es un ser creado. El hombre es un ser creado a manera de antítesis o por contrario, andando por el lado contrario a aquellos que han dicho el hombre es producto de la naturaleza, es producto de la evolución, pero nosotros hemos encontrado y otra vez a partir no de una imaginería, esto yo quiero enfatizarlo mucho, es de un Dios que se ha encontrado con Israel, ¿cierto? Se ha encontrado con ese pueblo y les ha contado cómo ha sido el pasado. Y es un ser personal, no es una imaginería, no es un mito, no es una gran creación literaria. Si uno lee alguna literatura de la India, particularmente, hay un montón de cosas extremadamente raras, pero que nadie puede demostrar. En cambio, en este momento, cuando estamos hablando del pueblo de Israel, ellos pueden decir lo que hemos visto y oído. Al punto, ¿cierto?, que unas tablas de la ley lo que dice es que fueran escritas por el dedo de Dios. Eso es algo fuera de serie, es totalmente fuera de serie. O sea, no hay nadie que pueda decir algo similar a eso. Y ese Dios que hace eso, que entra en contacto con ellos, es el que les dice, yo los creé. Por lo tanto, tenemos mucha razón, y al ver semejante despliegue de poder, tenemos mucha razón, incluso, y valga la frase razón, aún con ese componente racional que nosotros tenemos, es fácil llegar nosotros, o por lo menos no es tan difícil llegar a entender, nosotros somos seres creados. También habíamos visto que en virtud de que los hombres son, y nosotros todos somos creados, nosotros tenemos un dueño. Cualquiera que haya fabricado un elemento, ¿cierto?, un algo, es dueño de eso, ¿cierto? Si aquí alguno escribió alguna vez un libro, sabe que tiene una propiedad intelectual sobre ese libro. Si alguno aquí alguna vez patentó algún elemento de alguna cosa, ¿cierto?, él es dueño sobre eso. Tan dueño se es de las cosas que uno crea que se encuentran las frases célebres, ¿cierto? Esta frase la dijo fulanito de tal, ¿cierto?
y se apunta, esta frase no es mía, esta frase la dijo fulano de tal. Es tanta la claridad respecto de que el que crea algo, el que hace algo de esa manera singular, es dueño sobre ella. O sea, para nosotros no debe ser raro. Otra vez digo, las mismas patentes, lo que están diciendo es usted es el dueño de eso, ¿cierto? Usted es el dueño de eso. Si alguien se inventa una máquina de escribir, un computador diferente que funciona con pedal, que funciona con el codo, que eso no lo hemos visto, esa máquina paténtela y por unos años, la ley dice hasta cuántos, usted será absoluto dueño de eso y nadie podrá replicar ese elemento, ¿cierto? Eso está escrito, eso está dicho. Los mismos libros tienen una vigencia, o sea, no, ya hay libros que libremente, digamos, se pueden usar, se pueden copiar, se pueden lo que sea, porque ya no hay un derecho exactamente sobre él. Entonces, no debe ser raro para nosotros pensar de que si somos hechura de la mano de Dios, Él es nuestro dueño. El hombre es administrador y no dueño, particularmente de lo que está creado. Es administrador. Recuerden que por el otro lado se decía, yo soy dueño. Tuve la fortuna de que en esos procesos evolutivos yo quedase en la cúspide, en la puntica de la pirámide quedé yo, y por lo tanto yo soy dueño de todo lo demás. Es nuestro punto de vista o nuestra enseñanza desde la Biblia es que nosotros somos administradores y en tanto que administradores somos responsables frente al dueño. Hasta allí, digamos, habíamos llegado en la reunión anterior. Quisiera centrarme un poquito otra vez haciéndole énfasis un poco en algunos aspectos antropológicos, y excúsenme la palabra que es un poco rimbombante y tiene unos contenidos gigantescos y que aquí apenas tocaremos 2 o 3 aristas de esto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Me devuelvo allá para decir que frente a esa postura de que nosotros queremos hacer las cosas, tenemos un dueño que nos ha colocado unas normas que nos definen cómo se hacen las cosas. El dueño de Walmart, de pronto me acuerdo ahorita el nombre, ese señor, ¿cierto? Ese señor se dice que solamente se reúne con cada gerente de sus muchas compañías 2 veces en el año. La primera vez para decirle 2 o 3 cosas, son muy pocas, pero básicamente son 2 o 3 cosas, y la segunda vez para decirle cómo nos fue, y se acabó. Él es el dueño de la empresa. Él es el dueño de la empresa, ¿cierto? Entonces, ese señor llega y dice, ¿cómo deben ser las cosas? 2 o 3 ítems básicos y luego cómo nos fue. Y eso es todo. El Señor también nos ha dado a nosotros una normatividad en tanto que administradores de varias cosas. Particularmente voy a mencionar 2. De nuestra propia vida, que nosotros llamamos nuestra propia vida, y de las cosas que Él ha colocado a nuestro alrededor. Él ha dado pautas tanto para lo uno como para lo otro. Y Él ha dicho, en este momento ha dicho, ustedes están frente a un huerto gigantesco, ustedes pueden comer de todo, podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él da una pauta y espera esa pauta. Y a la usanza, o como dijera hace un momentico, de lo que hace el señor de Walmart, él algún día va a decir cuál fue el resultado. Esto fue lo que yo dije, cuál fue el resultado. Y ese podrás es la potencialidad, es decir, usted lo puede hacer, pero poder hacerlo no significa está autorizado para hacerlo, porque dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Potencialmente, usted puede hacerlo, pero desde el punto de vista de mi norma, hay una cosa que si no, ahí ya viene una expresión que ojalá exploremos más tarde, no debe hacer. Puede, pero no debe. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, y entonces le da una sentencia. De una vez da el resultado de la desobediencia, y eso es maravilloso, porque no es como que da el mandamiento
no es como que dice esto debe ser así y nos deja, bueno, ¿y qué pasaría si no sucede así? Inmediatamente él dice, el resultado es este, es decir, Dios nos anda, alguien dice claramente, muy desde el principio. Dios no deja ambigüedades. Esto hace que haya una característica en el hombre y es que el hombre es un ser moral, es decir, es un hombre que tiene la posibilidad, no puede tener, sino tiene la posibilidad, la potencialidad de tomar decisiones de acuerdo, conscientes, de acuerdo a una norma. Sí, existe una norma y él frente a esa norma puede reaccionar favorablemente o puede reaccionar en contra. Tiene esa facultad, no así los animales. Nosotros somos superiores al animal, en general no se le inculpa, a un toro no se le inculpa de matar a un paquirre clavándole el cuerno en la femoral, ¿cierto? Eso no se le inculpa, no, era un animal, entonces no se le inculpa, ¿cierto? No se le inculpa. Hay unos detalles por ahí que no voy a mencionar en el mismo libro de Deuteronomio, en la Biblia, respecto a los animales, pero ya no voy a entrar ahora. Lo dejo es como para efecto de si alguien lo quiere revisar, por ahí lo va a encontrar. El hombre puede tomar decisiones conscientes de acuerdo a una norma, es decir, es un ser moral. Más tarde, de pronto, seguramente vamos a mirar un poquito de diferencia entre ética y moral. Ojalá lleguemos allá, no en esta reunión, más en quizá la siguiente o la posterior. Entonces, el hombre tiene responsabilidad sobre sus decisiones y tiene responsabilidad frente a sus decisiones porque es libre. Es libre. Y aquí ese libre lo voy a coger con pinzas, porque esa libertad algunos lo han llevado más allá, pero todavía no entro allá, solamente digo que ese concepto de libertad admite una exploración más amplia de qué significa. El hombre sabe que es bueno y sabe que es malo, puede juzgar sobre sus decisiones y tanto puede juzgar que existen jueces para eso, que dicen a la luz de la ley, en el caso del derecho continental, a la luz de la jurisprudencia, a la luz de lo que se conoce como el derecho anglosajón, esto es así o así, y las conclusiones, los veredictos son estos. Cuando decimos que el hombre fue creado, no solamente fue creado en tanto que existe como cuerpo y ya. Fue creado en tanto que existe con propósito. Y aquí hemos de recordar un aspecto que por allá los teólogos mencionan. Dios es teleológico. Cuando se dice que Dios es teleológico, está diciendo Dios tiene propósitos con todo lo que hace. Es decir, Dios no hace por hacer, a ver qué pasa. Ve y hice esta cosa, a ver qué pasa, a ver si resulta algo. No, Dios hace las cosas con propósito. Dios es el gran planeador. El gran planeador. Dios no hace las cosas, ve, esto me resultó así, ve esto, quién sabe para dónde va. No, Dios es teleológico, sabe para dónde va, sabe qué quiere con cada cosa. Y ese propósito no es un propósito nuestro, no es para que nosotros nos lo inventemos. Y aquí también vale la pena subrayar que nuestra vida tiene un propósito y es buen camino buscar cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Es vital, porque eso determina resultados y eso determina consecuencias. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Recuerde que Él es el dueño. Como es dueño, Él define el propósito. En tanto que el dueño define el propósito. Yo esto lo he diseñado para esto, ¿cierto? Esto lo he diseñado para esto. En el camino de la ciencia nos hemos encontrado con efectos, fenómenos, algunas reacciones que dice esto, quién sabe para qué servirá. El hombre en ese ir al azar haciendo cosas, se encuentra cosas, excúsenme la frase, y algún momento dado le da una aplicación. Dios no está en ese ejercicio. Dios está en un ejercicio totalmente planeado. Yo hago esto para esto. Dios detiene el propósito. Isaías 43:7 ya nos da una pista interesante. Para gloria mía ha creado, nos formó, nos hizo. Efesios 1:11 y 12 dice que hemos sido, el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. El verso anterior ha dicho, según el designio de su voluntad, conforme al propósito de Dios. Sí, nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. El verso siguiente dice, incluso si usted come
y bebe. Cosas triviales, ¿no? No es muy trivial eso. Si usted come o bebe o hace cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Eso es, a mí me parece ese detalle tan nimio, tan pequeño. Si usted come o bebe, ¿sí? Hágalo para la gloria de Dios. El Nuevo Testamento nos va a dar una pauta respecto de cuándo no se debe comer algo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene más restricciones, pero el Nuevo Testamento también nos da una pequeña pauta por allí, pero importante. Sí, pues coméis o bebéis, es para la gloria de Dios. Hasta aquí que hemos visto, no, todavía no voy a llegar allá. El estado del hombre frente a Dios. Entonces veamos esto, es muy, es trascendente, es muy importante, trascendente no tiene otro sentido. Es el estado original del hombre, como fuimos creados, está aquí, que todo era bueno en gran manera. Es decir, nosotros no podríamos, en tanto que hombres, decirnos es que Dios nos creó defectuosos. Eso ha llegado, algunos han llegado a una concepción tan grande sobre esto y lo teleológico de Dios. Ustedes han visto personas que nacen sin piernas y sin manos y predican y dicen, gracias a Dios que me hizo así porque Dios tiene un propósito conmigo sin piernas y sin manos. Uno lo ve difícil, pero habrán escuchado muchas personas que dicen, gracias a Dios que me hizo así porque Dios tiene un propósito. El texto va a decir que hizo todo bueno en gran manera y lo dice cuando ya ha sido creado el hombre. Recuerden que en el versículo, creo que es 27, aparece la creación del hombre y en el 31, haciendo una mirada panorámica, un paneo que hace, digamos, Dios a todo lo que está creado, dice, es bueno en gran manera y ahí estábamos nosotros. El estado actual del hombre, dice que la mujer vio, en 3:6 dice que vio, dijo, esto es agradable, esto es como interesante, demasiado interesante, sí, y entonces dijo, comamos y demos de comer al marido, doy de comer al marido, diría daría Eva al marido. ¿Qué deseaba la mujer? El engaño que se le hizo es, usted será como Dios, serán abiertos vuestros ojos y sabréis el bien y el mal. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Isaías 14, del 12 al 14, nos habla de una situación que se presenta con Satán. Siempre se ha asignado este pasaje a Satanás. Y él dijo, yo seré semejante al Altísimo. ¿Sí? Yo subiré a ese nivel, a ese lugar dentro de la autoridad del universo y seré semejante al Altísimo. En ese lugar se puede legislar para el universo, se puede definir para el universo. Nosotros no hemos sido llamados a estar allá, no hemos sido llamados a estar allá. Nosotros seguimos siendo, un poco adelantándome, sometidos. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La historia nos ha mostrado que el hombre ha querido siempre ser semejante a Dios. Ser tan legislador que dice, yo legislo para mí. Sí, al punto, y esto es triste, con quien lo mencionaba hace algunos días, que si yo quiero ingresar a otro país, yo pregunto cuáles son los requisitos para ingresar al país y yo tengo que allanarme a ese requisito. Pero para el cielo no. Yo quiero ingresar al cielo con mis normas. Yo quiero ingresar, mi estilo, mi forma. El ser humano es, yo quiero ingresar al cielo haciendo obras. Yo quiero ingresar al cielo ayudando gente. Yo quiero ingresar al cielo no diciendo malas palabras. Yo quiero ingresar al cielo y cada quien parece que quiere decir cómo ingresar al cielo. Y no nos olvidemos, el reino de los cielos es un reino que tiene su propia norma para poder ingresar. Tener visa para allá requiere entonces cumplir una norma de allá. Y esto que es un poco rara la expresión. El principio del satanismo es querer tomar la posición de Dios, es querer ser semejante a Dios en cuanto a definir las normas y puntos suspensivos. No los tiene allí, pero por favor acéptenmelos. Puntos suspensivos es querer definir
cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas. Así que nosotros, cuando actuamos de espaldas a las normas que Dios nos ha dado, estamos abordando el camino que en satanismo se llama, o que en satanismo, o que mejor es un principio de satanismo, es yo no hago las cosas como Dios las plantea, sino las hago como a mí me parecen, como yo quiero. Esto es fuerte, me parece, pero esa es la verdad, esa es la verdad. Lo que hizo Eva no fue una cosa cataclísmica desde el punto de vista que puso el mundo patas arriba, lo incendió. Solamente tomó una fruta que no debía tomar y eso le significó la muerte. Y allí estaba haciendo eco a las palabras de Satanás: coman, coman. Y le dio una justificación equivocada. En cierta forma, cierta, valga la frase, pero con unas consecuencias dramáticas. Romanos 3:23 habla de nuestra condición. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Hebreos 9:27 dice: algún día a ustedes le van a preguntar por el resultado. Porque allí dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y juicio es para ver resultados. ¿Cuál es el resultado? El Nuevo Testamento nos va a decir que el dueño de la finca, el dueño de la hacienda, algún día regresa y llama a sus siervos a ver cómo van las cosas. Esa es una figura para decir después viene el juicio. Y he colocado allí esto de la trascendencia del hombre, porque nosotros pensamos en la trascendencia del hombre. Esto es, nosotros vamos más allá del mundo físico. Mientras, por el otro lado, por el lado del materialismo, que muy rápidamente, en trazos muy gruesos, miramos, no hay trascendencia del hombre. La muerte significa el fin de todo. Para nosotros, y lo dijo el que entró en contacto con un pueblo, que le habló cara a cara a Moisés, dijo: ustedes van a ir más allá, y en ese más allá nos encontramos y vamos a ver cómo les fue. Desde Génesis 3 se ve entonces una lucha que hay entre el teísmo, que sí, eso tiene una teología a bultos detrás, pero digámoslo rápido en unas frases muy simples, es Dios sigue actuando sobre el universo, Dios sigue controlando el universo. Por ahí hay otra palabrita, la menciono por si alguien la quiere copiar: el deísmo. Dios hace, pero deja todo a que suceda lo que suceda, sale y se va. Pero nosotros entendemos un Dios que interviene todo el tiempo con la humanidad. Eso es teísmo. Dios está continuamente en contacto, guiando, orientando, quitando, poniendo. Sigue, y caigo a otro tema fantástico y grande, que es la soberanía de Dios. Pero ha habido una pugna entre el teísmo, Dios define, Dios gobierna, y el humanismo, que dice: yo quiero gobernar. Es que yo soy muy brillante, yo tengo una gran capacidad. Además, la civilización, y una cosa adicional, la tecnología, la civilización en tanto que el desarrollo del pensamiento por un lado, pero también en tanto que el desarrollo de la tecnología, que es cómo puedo usar todos los recursos para mi bien, para el bien de la misma humanidad. Entonces ha habido una lucha allí con el humanismo, que dice: yo soy rector, yo soy dueño, yo soy director, yo manejo. Ahora, voy a mencionarlo aquí rápido. El humanismo tiene un componente positivo, tiene un componente negativo. Estaba mencionando el negativo, pero como ha ido la historia del ser humano, ha habido momentos cuando el ser humano ha sido realmente insignificante, particularmente algunos, y voy a pensar en tiempos de esclavitud, cuando la vida de una persona y todo el devenir de la historia de una persona estaba de alguien que tenía el poder. Entonces, esas cosas son negativas, y es positivo cuando, y además, dicho sea de paso, una nota, un comercial que es muy válido, por efecto del cristianismo, la esclavitud, entre otras cosas, ¿cierto?, empezó a desaparecer de la civilización, particularmente en los primeros 3 siglos de la era cristiana. Hubo un impacto gigantesco del cristianismo. Sí, se dice que para la época de Constantino probablemente el 50% del Imperio Romano era cristiano. El cristianismo ya había entrado a la misma élite romana donde estaban los emperadores. Entonces ha habido una lucha, decía. El humanismo tiene ese componente bueno que recupera un poco al hombre, pero tiene un problema cuando llega y dice: ahora me voy a colocar por encima de Dios. Allí viene lo negativo, cuando viene y dice: yo quiero colocarme por encima de Dios. Ahí es donde viene el problema, cuando se salta la deidad.
Ahí tengo unas definiciones RAE de la Real Academia de la Lengua. Alguien que me recuerde el tiempo. Yes. Oh, gracias. Sí, no olvidaba esto. Entonces, hay una definición RAE y las 4 primeras definiciones no nos afectan. ¿Sí? Sí, no nos afectan. Cultivo del conocimiento de las letras humanas, movimiento renacentista, lo clásico, interés por los estudios filológicos, doctrina de actitud basada en la concepción integradora del valor humano, hasta allí todo va bien. Pero la quinta, sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones. Ese es el punto negativo de lo que contiene esto que es el humanismo. Ese es el salto que llega y se da por sobre Dios. Allí es donde viene el problema grave del humanismo. Derivados del humanismo, y ojalá lo podamos ver en algún momento: patria y potestad, libertad, patria potestad, voy a ver si lo alcanzo a mirar ahorita, libre desarrollo de la personalidad, les mencioné lo de ética y moral, algo que se llama ética situacional, ¿cierto? Muy en boga, y esto viene, la ética situacional, viene muy de la mano del humanismo y del desarrollo de la civilización, y algo que he llamado ética absoluta. Eso es una frase que me traje así. Alguien seguramente la usa, no lo sé, es parte de mi ignorancia, pero voy a insistir en algo que le llamo ética absoluta. Y existe, valga la frase, y me devuelvo unos minutos, el antihumanismo, que es aquello de que unos dominan a otros, sí, que por la fuerza se les imponen, y eso no obedece por lo menos a los valores universales de hoy. Si alguien ha leído los derechos del hombre, la Declaración Universal, viene desde la época de los franceses, la recogió Antonio Nariño, y hoy en día existe a nivel mundial ya un documento escrito sobre los derechos del hombre, los derechos del ser humano. Hay varios actos, las guerras, lo que está pasando en Ucrania, lo que pasó en el África hace muchos años, lo que pasa en Colombia en los campos, muchas cosas de estas y no reconocen quién es el ser humano, al punto que se adjudican el derecho de matar, de robar, de explotar, ¿cierto? No llegando al crimen de explotar a otro. Nos genera guerras diminutas, las que se dan entre nosotros, ¿sí? Gerardo con el pastor, Gerardo con María, Gerardo con el que sea, ¿cierto? Le he llamado guerras diminutas, y las guerras universales, como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, guerras un poco más regionales, la guerra de las rosas, la guerra de los 30 años, las guerras púnicas, las guerras médicas, todas esas cosas se han dado, ¿cierto? Lo mismo que se da hoy de los grandes conglomerados económicos, todas esas cosas se dan en virtud de antihumanismo. Las guerras diminutas, muerte, hambre, desigualdad, la explotación de los unos en manos de los otros. Hasta aquí entonces hemos notado, el hombre es un ser creado, el hombre tiene dueño, el hombre es administrador y no dueño, el hombre es un ser moral, el hombre tiene libertad, y en virtud de que tiene libertad es responsable. Si él no tuviera libertad, no sería responsable. Pero otra vez digo, la libertad lo tomo con pinzas, porque ojalá más tarde podamos explorar un poquito más conceptos de libertad. Es creado con un propósito y se convirtió desde Génesis 3 en pecador. Y quiere tener prerrogativas de Dios, definir qué está permitido y qué está prohibido hacer. Hoy en día estamos diciendo que está prohibido decirle a alguien: usted es mujer. Es que yo la veo mujer, no, pero yo soy hombre. Hoy en día está llegando a ser prohibido. Parece que estamos caminando a que quede prohibido, otra manera de decirlo, permitido la pedofilia. Parece que en México van para allá. Eso va contra los valores que hemos aceptado desde siglos atrás, ¿sí? Con unos paréntesis por allá entre griegos. Hay varias historias por allá que ahorita no vamos a mencionar. Vamos a mirar si vemos esto. La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
hasta cuando lleguemos a tener los 18 años, el caso Colombia, digamos a tener la ciudadanía, nuestros padres toman decisiones sobre nosotros. Pueden definirnos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Nosotros, en tanto que hijos, estando en la minoría de edad, nosotros debemos obedecer a los padres. Esto sucede en la ley civil. Esto es, nosotros, particularmente en Colombia, cumplida la edad de los 18 años, ya somos responsables de todas las cosas frente a la ley, una persona en pleno uso de sus facultades, ¿no? Hago el paréntesis porque una persona que no tenga pleno uso de sus facultades no es responsable después de los 18 años. Pero pensemos, ¿cierto? Lo que Isaías 64:8 dice. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Él tiene la calidad de Padre y allí no está asociándolo con niños está asociándolo con todos, todo ese pueblo. Pero lo que leíamos en Deuteronomio, por ahí atrás, ese mandamiento no hace discriminación en cuántos años tiene usted, y si vale o no vale. Y entonces muy rápido voy a decir, ¿cierto? Voy a adelantarme. Colosenses 1:2 también habla de esto, a Dios, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Adelantándome o caminando rápido, decir, Dios no pierde la patria potestad frente a nosotros. Es decir, nunca nosotros somos mayores de edad frente a Dios. La ley civil reconoce esto. Y la civilización, en el avance de la civilización, llegó un momento cuando dijo literalmente, ¿a quién lo escribe? Ya nosotros somos mayores de edad. No dependamos de Dios. Nosotros ya sabemos por qué se mueven los astros, ¿sí? Antes de Newton, que ustedes todos cuando estudiaron recuerdan a Newton, lo que se decía es detrás de cada astro que se mueve va un ángel empujándolo. Esa es la concepción. Y entonces necesitábamos que Dios le diga al ángel mueva ese astro. Después de Newton decimos la gravedad hace que todos los planetas se muevan. Y cuando llegamos más adelante a Einstein ni siquiera decimos la gravedad. Hay otros fenómenos de relatividad que generarían esos movimientos. La Biblia nos muestra que Dios no pierde nunca la autoridad sobre nosotros. Ese versículo es para todos. Yo les mando estos a usted que está grandecito, a usted que está ya muy mayorcito, que tiene los 90, los 100 años, a usted que tiene 70, a usted que tiene 60, 50, 30, 20, 10, y a usted que tiene 8 y ya entiende las cosas, también está para usted el mandamiento. Para todos es el mandamiento. Entonces, Dios nunca ha perdido la patria potestad. Esto es, para tomar patria potestad o patria potestas, como dirían los latinos, es un concepto que viene de los romanos, y que entonces ese concepto ya en la cabeza, otra vez digo, más tarde llegó a la civilización a hacerle decir, nosotros ya somos mayorcitos de edad, haciendo eco de ese pensamiento romano. Y detrás de esto entonces vino el libre desarrollo de la personalidad. Yo ya soy mayorcito y por lo tanto yo ya puedo decir qué quiero hacer con mi vida. Y nadie me puede colocar fronteras. Nadie me puede colocar fronteras. ¿Sí? Allí hay una definición, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es la facultad que cada individuo tiene para elegir autónomamente. Y vale la pena pensar en cuánto es válido para nosotros lo autónomo cuando lo que la Biblia y el pasaje de Deuteronomio que leíamos nos está diciendo que Dios nos manda a hacer cosas, nos coloca fronteras. Autónomamente su forma de vivir. Cuando no hay esto teleológico, el propósito para el cual es hecho, entonces parece ser que entonces cada quien define qué quiere hacer con su vida. Este derecho garantiza a los sujetos plena independencia para escoger, por ejemplo, su profesión, estado civil, pasatiempos, apariencia física, estudios o actividad laboral, y solo está limitado por el respeto a los demás y el interés general. Y cuando dice ese solo está limitado, ya debemos empezar a relacionarlo con cuál es el concepto de libertad. Libertad no es una apertura total.
hay una frontera por allí. No llegaré hasta allí ahorita. Mediante esta prerrogativa, el Estado reconoce la facultad de toda persona de elegir ser y actuar de manera que mejor le convenga para cumplir con sus preferencias, metas y expectativas particulares de vida. Hasta allí no se ha mencionado que el mismo Estado le coloca unas fronteras. Y cerramos allí, 10 y 2 minutos. Dejamos allí. Muchas gracias. Creo que se nos va poniendo como interesante va avanzando esto a pasos agigantados y se va poniendo bien interesante. Y ya vamos viendo qué tiene que ver esto con esclavos o libres. Ese interrogante del título con el que veníamos trabajando, ya a lo mejor usted va entendiendo mejor el título, ¿no? ¿A qué responde el título? A la luz de esto que hemos venido considerando. Yo le invito para que usted tome nota de lo que hemos venido aprendiendo. No sé si al final nos irán a regalar unas memorias. Lamentaría que no, pero si no, le invito para que tome nota, ¿sí? Tráigase una libretica y toma nota, ¿sí? Esperamos que sí. Usted que hay buenas noticias. Sin embargo, no deje de tomar nota. Hay cosas que no quedan plasmadas en las notas porque son parte de la exposición, y la exposición de todas maneras tiene una cuota de, no es que estén improvisando, no vayan a entender así, sino que en la exposición hay una cuota de una palabra de más, un ejemplo que se da, algo que viene a la mente porque lo viví ayer y ya las notas estaban escritas. Entonces es importante que usted tome nota de lo que estamos viendo y usted vaya pensando hacia dónde se dirige esta civilización, este tiempo, ¿sí? Quiero terminar recordando la expresión de Dios no pierde la patria potestad frente a su pueblo. Interesante. Señor, gracias por tu palabra y por el llamado que nos haces, Señor. El llamado que nos haces, Señor, hoy a considerar, tener presente quién es el dueño de la vida, Señor. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Por qué vivir el día de hoy, 27 de noviembre del año 2022? ¿Qué sentido tiene? ¿Quién define lo que debo hacer? ¿Quién define el propósito con el cual he iniciado esta nueva semana? ¿Quién definió el propósito de estos 11 meses y definirá el propósito del siguiente mes y es más, del próximo año, Señor? Es parte, Señor, de esa elección autónoma. O, Señor, se trata de que aún en esas cosas pequeñas como el comer y beber, estemos buscando glorificarte a cada paso en nuestra existencia. Que aún nuestra respiración, Señor, algo que parece tan automático, pero que aún en nuestra respiración te glorifiquemos, Señor. Que con cada palpitar de nuestro corazón, tú seas glorificado, Señor. Ese es el llamado de tu palabra. Sigue despertándonos, Señor. Y por favor, que esto que estamos aprendiendo pueda transformar nuestra vida y podamos llevarlo a otros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Es posible que hayan preguntas. Recuerde que les he invitado. Si tiene preguntas, se las pasa a Gerardo y él estará tratando de recoger las preguntas en las exposiciones que faltan. Tratará de recoger las preguntas y dar respuesta. Es posible que al final, si nos da el tiempo, si el Señor nos favorece, sería interesante al final abrir un conversatorio, pero vamos a ver si es posible. De pronto nos tomaríamos otro domingo más, ¿sí? Abrir un conversatorio frente al tema. Y un conversatorio es: sentémonos al calor de un café, vamos a traer pan de bonitos para compartir entre todos y nos sentamos y hablamos sobre esto, ¿sí? En un conversatorio a la luz de lo que hemos venido aprendiendo en este seminario de esclavos o libres, dirigidos por el libro de Deuteronomio.